hora, Señor, te pido que tú quites toda distracción que haya en nuestros pensamientos, Señor, todo aquello que nos impida, Señor, que tengamos ese corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que uses mi vida, que yo pueda ser ese instrumento en tus manos, Señor. Que no sean mis palabras y que no sea lo que yo pienso, lo que yo creo, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en mí y en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que tu palabra, que es viva y es eficaz, penetre hasta lo más profundo de sus corazones. Señor, ponemos este tiempo en tus benditas manos. Glorifícate tú, Señor. Toda la gloria es para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Es un privilegio, hermanos, el poder compartir la palabra de Dios, aunque a veces es muy difícil pararse aquí y traer una palabra cuando dices que tú sientes que tu vida pues está mal. No me refiero en pecado, sino mal emocionalmente. Por a veces traemos problemas, traemos necesidades y nuestra cabeza está divagando, ¿no? Los pensamientos. Y sí es importante, hermanos, que cada uno de ustedes ore por los que siempre pasan a predicar la palabra aquí, porque de verdad que luego cada uno enfrentamos pruebas y luchas, hermanos, y de verdad es muy difícil cuando pasamos por ese desierto y pararse aquí enfrente, porque uno dice, ¿qué les voy a transmitir a mis hermanos y cómo estoy yo, cómo me siento? Pero todo es para la gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Y pues en esta mañana yo quiero compartirles un tema que yo le titulé Cuida tu identidad como hijo de Dios. Y todo es por misericordia divina, hermanos. No por lo que merezcamos o por lo que nosotros pudiéramos hacer, sino por la misericordia de Dios. Hoy somos llamados sus hijos. Y quiero que me acompañen ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 9 y 10, hermanos. Y pues yo lo voy a leer en Reina Valera, hermanos. Y dice la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habláis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? Agradezcamos a Dios que Dios nos concede ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Quisiera que me acompañaran. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos ha dado ese privilegio de ser sus hijos. Y yo les quiero compartir qué es identidad. Tal vez muchos ya sabemos qué es identidad, muchos no. Y identidad es el conjunto de características de una persona o grupo que nos distingue de otros. Es decir, que mi identidad como hijo de Dios es todo aquello que me hace diferente a los demás. Ahí en Primera de Pedro, el apóstol nos recuerda que somos hijos de Dios, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para que anunciemos. Y cuando hablamos de identidad, hermanos, también hablamos y nos referimos a la calidad o a lo idéntico
que se parece mucho o que es igual. No sé cuántos de ustedes cuando eran chicos, ya crecieron, de pequeños, ¿quién se quería parecer a mamá o quién se quería parecer a papá? A ver, levanten la mano. Denise, ¿no? ¿A quién te querías parecer, Denise? ¿A tu mamá o a tu papá? Bueno, yo creo en un tiempo que todos, ¿verdad?, nos queremos parecer. Cuando yo sea grande me quiero ser como mi mamá, o en ese tiempo yo creo hasta nos poníamos sus zapatos, su ropa y los imitábamos, ¿no? Hasta la forma de hablar y eso. Yo recuerdo a Yair que todavía unos años antes, pues sí, también decía hasta literal las mismas palabritas que yo usaba y me daba risa porque digo, ay, ¿cómo yo le puedo transmitir eso a mi hijo, ¿no? Entonces vemos aquí que nosotros debe de ser al revés, hermanos. Nosotros cada día, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, parecernos a nuestro Padre Celestial. Y quiero que vayamos ahí a Efesios 5:1. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué bellas palabras usa el apóstol aquí, ¿verdad, hermanos? Como hijos amados. Y nos recuerda que somos hijos amados. Y usted y yo podemos decir en esta hora con toda la confianza que verdaderamente es hijo, hija de Dios. Podemos decir que el anhelo de nuestro corazón es ese, parecernos cada día al Padre Celestial. ¿Sí lo podemos decir, hermanos? Y ahí en Mateo 5:48, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser como nuestro Padre Celestial. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, hermanos, ser perfecto como nuestro Padre es perfecto. Y aquí en la Biblia, hermanos, encontramos la historia de un joven que a su corta edad fue llevado lejos de su país, de su familia, de sus costumbres. Ustedes han leído la Biblia y me imagino que saben a quién me refiero, hermanos. Levante su mano si sabe. Daniel, exacto. Bien. Este joven, hermanos, que les comento, fue introducido a un mundo que intentaba transformarlo. Le cambiaron el nombre. Pasó de ser miembro de la nobleza a ser un servidor del rey. Tuvo que aprender un idioma diferente, junto con otros cambios, hermanos. Pero lo que nunca le pudieron cambiar fue lo que él ya había aprendido a su corta edad, la identidad de ser hijo de Dios. Y vayamos a Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y dijo el rey a Aspenax, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras
y la lengua de los caldeos. Vemos que eran muchos requisitos, ¿verdad, hermanos? Y entre ellos, de los escogidos, pues estaba Daniel y sus compañeros, que también les cambiaron el nombre. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos ido a solicitar un trabajo nosotros? Pero cuando ya nos empiezan a decir el horario, la distancia, lo que vamos a hacer, pues como que ya no nos parece, ¿verdad? Y como hijos de Dios no debería de ser así, porque cuando nosotros nos presentamos ante cualquier persona como hijos de Dios, deberíamos de tener otra actitud y no sé, renegar o ponerle peros a todo, ¿verdad, hermanos? A veces queremos, no sé, ganar mucho y hacer poco, y no nos damos cuenta de que nuestra identidad como hijos pues la estamos dejando de un lado porque no queremos obedecer. Daniel era un joven íntegro, dice la palabra de Dios, sin tacha alguna, enseñado en sabiduría y en buen entendimiento. Y Daniel pues tuvo estos cimientos desde su casa. Entonces vemos aquí que estos cimientos, cuando llegó al palacio, dieron fruto, hermanos. Y nosotros también como hijos de Dios debemos de tener estos cimientos, ¿verdad? Vivir en integridad, en sabiduría y entendimiento. Una vez que nosotros, hermanos, conocemos quiénes somos y por qué estamos aquí, hermanos, ya no deberíamos de andar por la vida, ¿verdad? Jugando a que soy hijo, no soy hijo, tengo un pie adentro, un pie afuera. No, sino verdaderamente día a día vivir como esos hijos que verdaderamente somos. Nosotros, hermanos, somos conocidos no por lo que digamos, sino por el fruto, pero ese fruto que se vea en nuestra vida, hermanos. No es necesario que tengamos un letrero en la frente o que vayamos diciendo soy cristiano, soy hijo de Dios, sino que nuestra vida lo demuestre que verdaderamente somos hijos de Dios. Y vemos ahí en Daniel 1:8 que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué bonito ver, hermanos, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y así nosotros deberíamos de proponer en nuestro corazón a no contaminarnos, hermanos. Vemos que aquí, aunque Daniel estaba comenzando una nueva etapa en su vida, seguramente el deseo de su corazón era triunfar, hermanos, ¿verdad? Vemos hoy a los jóvenes que estudian, ponen su mirada tanto en el estudio o en las metas que ellos se han puesto. Y me enfoco más en los jóvenes porque Daniel era un joven que dice que, pues a pesar de todo, como cada joven, ¿no? Yo pienso que tienen anhelos, tienen sueños, aspiraciones, quieren lograr muchas cosas. Pero aquí Daniel aquí en la palabra de Dios nos dice que Daniel, a pesar de todo eso que pudiera él anhelar, a pesar de todo eso, él vivía en integridad. Él quería triunfar por encima de todo esto, pero vemos que estaba más por encima la integridad, su sabiduría y su entendimiento que lo que pudiera lograr. Y aquí nos invita igual a cada uno de ustedes, jóvenes, que por encima de esos sueños, que por encima de esos anhelos, esos logros, no contaminarse con las cosas del mundo. Por encima de todo, primero esté la integridad delante de Dios. Si queremos cuidar nuestra identidad como hijos, debemos proponernos en nuestro corazón a no contaminarnos.
De la misma manera que Daniel alzó su voz aquí, que le decía al jefe de los eunucos que él no quería comer de esa comida. Así, de esa misma manera, nosotros, hermanos, cuando recibimos invitaciones del mundo, y no me refiero a pecar, pero es que ahora ya todo se nos hace ya tan fácil de hacerlo, porque decimos, es que esto no es malo, es que esto no es, o sea, no, tantito no le hace daño a nadie. Pero es mentira, el mundo se está metiendo a nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. Y si no oramos, si no leemos la palabra de Dios, sutilmente, cuando nos demos cuenta, ya vamos a estar alejados de Dios. A veces recibimos invitaciones, quizá en tradiciones, costumbres, modas, nuevas formas de pensar, esas nuevas ideologías que han surgido, nuevas enseñanzas en las escuelas, en la televisión o en el internet. Hoy que el internet está al alcance de todos, y la verdad ahí encontramos todo, hasta lo que uno no se puede imaginar que puede estar ahí, lo encontramos, hermanos. Jóvenes, cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan, porque aparentemente sus papás, el pastor, los hermanos de la congregación no los vemos, pero Dios todo lo ve. Y Dios sabe cómo están pensando en estos momentos, Dios lo conoce todo. Y ahí en Gálatas 5:9 dice la palabra de Dios: un poco de levadura leuda toda la masa. Si dejamos entrar un poco de estas cosas a nuestras vidas, al hogar, el resultado será que va a contaminar todo. Y les vuelvo a repetir, es que decimos, es que es poquito, es que no pasa nada. Es mentira. El enemigo nos engaña, de verdad. He tenido la oportunidad de ver Génesis, de verdad que yo me quedo así, y no es comercial, diría mi hermana Anselmo. Pero de verdad, como Satanás sutilmente, o sea, ahí aparente pasa en físico, pero cómo mete cizaña, cómo mete esto, o sea, y si nosotros no leemos y no oramos, obviamente el enemigo se va a meter ahí, y cuando venga la tentación y cuando venga la prueba, nos va a dar con todo, hermanos. Y aquí en Gálatas el Señor nos recuerda: un poco de levadura leuda toda la masa, contamina todo. ¿Qué puede pasar si yo veo un video que al Señor no le agrada? ¿Qué puede pasar? No puede pasar, ya mañana no veo nada y ya. Un poco de eso te va a contaminar todo tu pensamiento. También ahí en Daniel capítulo 2, hermanos, eso no lo voy a leer, pero nada más les voy a comentar unos puntos. Encontramos que Daniel y sus compañeros que comparten la fe se encuentran en peligro. El rey había tenido un sueño y quiere saber la interpretación, pero se le olvidó el sueño al rey. Y de no recibir respuesta, todos los sabios del reino están condenados a muerte. Y Daniel sabe que Dios le puede ayudar y se acerca a sus amigos para pedirles que se unan a él para pedir misericordia a Dios. Eso es bien bonito, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos en una situación difícil o en una necesidad. Ese es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? El tener amigos en la fe, hermanos en la fe, y que podemos contar con ellos, que nos podemos acercar con esa confianza, ¿verdad? Y decirles nuestra necesidad para que nos ayuden a orar. Y qué bonito es eso, porque cuando todos nos unimos por una misma necesidad, el Señor que es bueno, el Señor que es justo, Él nos escucha, ¿verdad, hermanos? Y aquí dice que Daniel se acercó a esos amigos en la fe y que le ayudaran a pedirle misericordia a Dios. Y pues hemos escuchado, ¿verdad, hermanos?, que hay muchas situaciones por las que pasamos y por las que recibimos invitación.
Y en esta época los jóvenes yo veo que son los que más reciben invitaciones de parte del mundo. Tenemos que tener cuidado, jóvenes y hermanos, en lo que vemos, en lo que oímos y sobre todo en lo que hacemos, cómo nos comportamos. El Señor nos dice que un poco de levadura echa a perder todo, hermanos. Un poco de estas cosas van a contaminar toda tu vida. Cuidemos nuestra vida, nuestros pensamientos, el deseo de nuestro corazón de hacer cosas que no le agradan a Dios. Recuerden que los malos deseos provienen del corazón. A veces decimos que no tiene importancia, hermanos, que es poquito, que nadie nos ve. El Señor todo lo ve, hermanos, todo lo sabe. Él conoce tus pensamientos, no lo olvides. Propongamos en nuestro corazón a no contaminarnos. Agradar a Dios debe ser el deseo de nuestro corazón como hijo. Como que hemos escuchado el mensaje de salvación y como que le hemos recibido a Dios, a Jesús en nuestro corazón, y hoy somos nuevas criaturas, hermanos, y por eso no debemos de contaminarnos. Daniel vivió momentos difíciles, ya que el rey quería saber la interpretación de su sueño, y Daniel recurre a sus amigos para pedir misericordia. Aquí aprendemos dos cosas, hermanos. Daniel se acerca en oración a Dios y pide ayuda. Y también vemos que se acerca a sus amigos y ellos le dan su apoyo. A veces también en nuestro corazón hay un poco de soberbia, hermanos, porque no nos queremos acercar a otros hermanos a pedir un consejo, a pedir oren por mí. Jóvenes, aquí está mi hermano Anselmo, aquí está Beto, aquí está nuestro pastor, nuestro hermano Paul, nuestro hermano Agustín. Ellos son personas maduras que ustedes se pueden acercar a ellos cuando no le estén pasando bien, cuando se les dificulte algo. No busquen un consejo allá afuera con los amigos, búsquenlo aquí en la familia de Cristo, porque los de allá afuera nos van a mal aconsejar, de verdad, nos van a perder. Si nosotros estamos mal ubicados, nos van a desubicar por completo. Tengan esa confianza de acercarnos a la familia de Cristo. De verdad, jóvenes, no seamos soberbios, no endurezcamos nuestro corazón, porque eso, de verdad, eso es ser orgulloso. Cuando yo no le voy a decir porque le tengo que dar a conocer mis problemas o lo que me está pasando. No, hermanos, al contrario, créanme que es lo mejor que podemos hacer, acercarnos a otro hermano y de abrirles nuestro corazón, porque aparte de que nos escuchan, nosotros nos podemos desahogar y sacar lo que traemos y descansa hasta nuestra alma, hermanos. Y se los digo por experiencia. Yo le doy muchas gracias a Dios por esta familia que me ha dado, porque yo sé que con todos yo puedo contar y yo me puedo acercar a cada uno de ustedes y decirles ayúdenme a orar y ustedes me van a ayudar a orar. Yo lo sé. Y así cada uno de ustedes no solamente vayan con el pastor está aquí, pero también lo cargamos, le llenamos todo a él, carga tras carga. Están más hermanos que podemos apoyar en oración, y si podemos dar un consejo de parte de Dios, créanme, hermano, que se los daremos. Hermanos, también nos debemos de proteger esa identidad entre nosotros mismos. Como les vuelvo a repetir, acercarnos en oración, asociarnos con otros hijos de Dios, unirnos en oración. Yo hace unos meses yo tuve una necesidad y mis hermanos del consejo me apoyaron en oración. Yo pude ver la mano de Dios, de verdad, hermanos, de verdad. El Señor se glorificó en esa necesidad. Por eso es importante cuidarnos todos como hermanos, todos. Y no olvidemos, hermanos, dar gracias a Dios siempre. Él contesta nuestras oraciones conforme a su voluntad, porque así conviene, porque Él sabe lo que nos conviene, hermanos.
no seamos olvidadizos, ingratos. Agradezcamos a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Vemos que aquí Daniel recibe respuesta de parte de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 23, hermanos, dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vemos que Daniel recibe respuesta aquí, hermanos, de parte de Dios y se acerca a él para agradecerle. Daniel está en comunión con Dios y está en esa misma comunión. El Señor nos está llamando, así como Daniel, que oraba 3 veces al día. Así nosotros deberíamos de ser, pero a veces sí ponemos pretextos, ¿verdad? No, porque estoy en el trabajo, estoy en la escuela, voy en la calle. Ahí donde tú te encuentres, hermanos, puedes hacer una oración. Protejamos nuestra identidad como hijos de Dios, que el mundo nos conozca y que somos hijos de Dios, que el mundo nos conozca que somos hombres, mujeres, jóvenes, niños que honran a Dios. Y no olvidemos, hermanos, a veces estamos aquí en la congregación, pero fuera de ella, ¿cómo es nuestro comportamiento, hermanos? Nuestro comportamiento a veces deja mucho que decir, ¿verdad, hermanos? Pidámosle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades, porque es el único que nos puede ayudar. Esforcémonos y cuidemos nuestra identidad, hermanos. Quiero que vayamos a Daniel 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y vemos que a él no le importó, ¿verdad? Porque a veces él lo hacía en su casa cuando estaba con su familia y todo, y desde ahí a él se le quedó ese hábito de orar. Y así nos han enseñado nosotros a orar, hermanos, que no dejemos de orar, hermanos. O sea, no nada más los domingos, no nada más los días que me reúno con la iglesia voy a orar. No, hermanos, eso es todos los días. Vemos que Daniel oraba 3 veces al día. Hoy el Señor nos recuerda a través de su palabra que tenemos que tener esa comunión con Él y que tenemos que orar. Aquí vemos a Daniel perseverando y vemos que ni la lejanía de su familia, ni las nuevas costumbres que encontró, ni sus deberes como estudiante del palacio, ni el cargo tan importante que ocupaba, ni la amenaza de muerte por el edicto del rey pudieron evitar que Daniel perseverara en la oración. Amados hermanos, nosotros debemos de perseverar en Dios, en buscarle, en conocerlo, en obedecerle, ya que así estaremos cuidando nuestra identidad. Estemos atentos a su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra. Siempre nos va a hablar a través de su palabra, y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo queremos que el Señor nos hable? A veces decimos: ¿por qué Dios usa mucho a esta persona, a cierta persona? ¿Y cómo queremos o pretendemos que Dios nos use si ni siquiera tomamos 5 minutos para doblar rodillas, para buscarlo, para decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cómo pretendemos? De verdad, hermanos, a veces hasta la envidia hay en nuestros corazones, porque uno canta más bonito, porque otro predica más bien, pero ¿cómo queremos que Dios nos use si no lo buscamos, si no lo conocemos? ¿De qué nos podemos parar aquí enfrente y hablar si no hemos leído la palabra de Dios y no conocemos lo que dice? ¿Cómo pretendemos pararnos? ¿Cómo pretendemos ir a predicar
Decimos, no, es que yo quiero que el Señor me use en grandes ministerios, pero si no puedes ni orar y pretendes que Dios te use en grandes ministerios. Hoy existen muchos grupos, hermanos, que abren sus puertas para pertenecer a ellos, que ofrecen identidad igualitaria, hasta ciertos beneficios, hermanos. Pero usted y yo pertenecemos al único grupo que va a trascender por toda la eternidad, hermanos. Al grupo de los lavados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Al grupo de los hijos de Dios, hermanos. Estemos alerta, esforcémonos cada día para ser más y más como nuestro Padre Celestial. Pidámosle ayuda, porque Él es el único que nos puede ayudar. Quizás hemos dejado de hacer muchas cosas, hermanos. Quizás digamos, pues ya no es malo, estoy haciendo lo correcto. Esto no es malo, porque ya el evangelio ya como que ya, no sé la palabra cómo decirle, pero como que puede uno estar en el mundo y puede estar uno aquí. Y eso es mentira, hermanos. De verdad, para muchos el evangelio ya es laico, no sé cómo puedo decir. Y eso es una gran mentira que el enemigo ha puesto, de verdad. Pero si no oramos, si no leemos la palabra de Dios, hermanos, no nos esforzamos por venir a la congregación a buscar a Dios todos juntos como hermanos, eso sí es malo, hermanos. El Señor hoy nos recuerda, cuida tu identidad como hijo mío. Recuerda, hermano, que ese título solo nos los ha dado el Señor por misericordia divina, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Si tú, hermano, te has alejado de Dios y vas tras el mundo, tras ideologías que no son agradables delante de Dios, si has dejado de orar por estar viendo tele, hermano, si has dejado de leer la palabra de Dios por estar en el internet, porque todo no es agradable a Dios, hermano. Recuerda, poca levadura leuda toda la masa, hermano. En esta hora que Dios es santo y justo, está con nosotros y Él nos ayuda, hermanos. Les vuelvo a repetir, Él nos ayuda en nuestras debilidades, pero Él también quiere que dispongamos nuestro corazón y que no a lo malo lo veamos bueno, hermano, porque el mundo ya se metió a las iglesias. El mundo ya está corrompiendo las iglesias y lo vemos en los mismos que nos llamamos hijos de Dios. El mundo ha alcanzado a los hijos de Dios, hermanos, y por eso es la importancia. Y hoy el Señor nos recuerda que cuides tu identidad como hijo, y es la importancia de que Él dice que un poquito de lo de allá afuera puede contaminar tu vida, hermano, y que no dejemos de pasar desapercibido eso, algo tan inofensivo que decimos, ay, eso, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar, hermano? Pregúntale a Dios qué puede pasar con eso inofensivo que tú crees. Hermano, si has dejado de hacer muchas cosas por ir tras del mundo, hoy es el tiempo que le pidas perdón a Dios. Y hoy es el tiempo que vuelvas tu camino a Dios y que vuelvas a tomar esa identidad como hijo de Dios. Y si aún tú no tienes esa identidad, y me enfoco más en los jóvenes porque es lo que veo, que en los jóvenes no hay esa identidad porque se quieren parecer igual a sus compañeros de escuela, porque no encajan, porque quieren hacer lo mismo que ellos, porque si ellos les invitan un cigarro, una bebida, ellos lo van a aceptar, porque no tienen esa identidad. Porque cuando uno tiene esa identidad de hijo, tú sabes quién eres, que tú sabes que no por tomar o fumar o por hacer otras cosas, ya no
perteneces a nadie, no, ya no eres importante. No, jóvenes que no se han encontrado con Jesús, yo les animo en esta hora, en esta mañana, que tomen esa decisión y que acepten al Señor para que puedan tener esa identidad como hijos de Dios. Recuerden que no todo es bueno delante de Dios. Y no hagan por encajar en ese grupito de la escuela, no hagan lo que ellos hacen por ser aceptados. Ustedes ya han sido aceptados por el Padre Celestial. Y eso es lo que les debe de importar. Y yo quisiera que en esta hora los jóvenes se pusieran de este lado y mis hermanos del consejo oraran por ellos. Que el Señor tenga misericordia de cada joven y aún los que no están aquí, acuérdense de sus nombres. Y vamos a orar, hermanos. Si tú has fallado a Dios, si tú has dejado de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer y no has sido ese hijo obediente para Dios, hermano, pidamos perdón, hermanos. Que Dios nos ayude a ser esos hijos obedientes. Sí, Señor, te damos gracias en esta hora. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas que somos tus hijos, Señor. Pero también nos recuerdas, Señor, que no tenemos, Señor, que perder esa identidad, que tenemos que cuidarla, Señor. Todo es para tu gloria y honra. Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos si hemos dejado de hacer lo que nos toca hacer como hijos, si hemos sido rebeldes, desobedientes, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que realmente volvamos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres tan bueno que a pesar de lo que podamos hacer, Señor, tú no nos condenas, tú nos perdonas, Señor, y nos das esa identidad de hijos, Señor. Alabo tu nombre, glorifico tu nombre, Señor. Toda la gloria es para ti. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque ese privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor, porque nos has llamado, Señor, hijos tuyos, Señor, porque tú pagaste un precio por amor a nosotros, Señor, y nos diste esa identidad como hijos, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Señor, ayuda a mis hermanos a comprometerse. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que ellos, Señor, día a día puedan sentir tu presencia, puedan, Señor, tener esa comunión contigo, no se pierdan en encontrarse contigo día a día, Señor. Que este mundo, Señor, y los placeres de este mundo no quepan en nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.